Lo que estás a punto de escuchar tiene al mundo del béisbol venezolano completamente paralizado en este momento. Un jugador, una decisión que nadie esperaba, y dos de los nombres más grandes que el béisbol latinoamericano ha producido en toda su historia, siguiendo cada movimiento de esta situación, con una atención que no deja lugar a dudas sobre la magnitud de lo que está ocurriendo. Michael García, uno de los peloteros más talentosos, más queridos y más influyentes de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, acaba de lanzar una bomba que tiene a todo el béisbol venezolano sin palabras y sin respuestas claras. Y las repercusiones de esa bomba están siendo sentidas en todos los rincones del deporte venezolano y mucho más allá de sus fronteras naturales. Porque esto no es simplemente la historia de un jugador que quiere cambiar de equipo al final de una temporada. Esto es la historia de un conflicto que revela algo mucho más profundo y más importante sobre cómo funciona realmente el béisbol venezolano desde adentro, sobre las relaciones entre los jugadores y sus organizaciones, y sobre el valor real que se le da al talento en una liga que acaba de vivir uno de sus momentos más gloriosos en la historia reciente del deporte venezolano. Quédate hasta el final porque los detalles de esta historia van mucho más allá de los titulares que has visto circular. Bienvenidos. Esto apenas comienza y promete mucho. Para entender completamente la magnitud de lo que está ocurriendo con Michael García y los Tiburones de La Guaira, hay que entender primero el contexto más amplio en el que esta historia explota con tanta fuerza. Venezuela acaba de vivir un momento absolutamente histórico y sin precedentes en el béisbol mundial. La selección venezolana se coronó campeona del Clásico Mundial 2026 con una actuación que dejó sin palabras a todo el planeta. El país entero celebró ese título con una euforia colectiva que hacía muchos años no se veía con esa intensidad en las calles venezolanas. Y en ese ambiente tan especial de celebración nacional y orgullo beisbolero, esta noticia llega como un balde de agua fría que absolutamente nadie esperaba recibir en este preciso momento. Michael García es uno de esos jugadores que define exactamente lo que significa ser un pelotero venezolano de primera línea en la época moderna del béisbol. Su talento excepcional en el campo, su presencia dominante en el plato y su capacidad comprobada para aparecer en los momentos más importantes y decisivos de los partidos lo convirtieron en una figura absolutamente indispensable para los Tiburones de La Guaira durante los últimos años de competencia. Los fanáticos del conjunto del Litoral lo adoptaron completamente como uno de los suyos desde el primer día. Lo vieron crecer como persona, lo vieron madurar como jugador, lo vieron convertirse en el tipo de pelotero completo que cualquier equipo de la liga querría tener en su alineación titular cada noche de béisbol. Y entonces llegó la noticia que lo cambió todo. Según informa el portal Meridiano, uno de los medios de referencia absoluta en la cobertura del béisbol venezolano, con décadas de credibilidad, Michael García ha ratificado de manera completamente contundente su firme deseo de no continuar jugando con los Tiburones de La Guaira en la próxima temporada de la liga. No fue un rumor filtrado por fuentes anónimas con intereses ocultos. No fue una especulación de los medios buscando una historia en tiempos de poco movimiento. Fue el propio jugador quien tomó la decisión de utilizar sus redes sociales para confirmar de manera directa y sin ambigüedades que su ciclo con el equipo del Litoral ha llegado a su fin de manera definitiva. Las palabras de García en sus redes sociales fueron claras, directas y sin espacio para interpretaciones de ningún tipo. El antesalista dejó en evidencia que la situación con la directiva de los Tiburones llegó a un punto de no retorno desde el que ninguna negociación posterior podría recomponer la relación dañada. Eso, en el mundo del béisbol venezolano, donde los lazos entre jugadores y equipos suelen tener una dimensión emocional muy profunda que va más allá de los contratos y los números, es una señal inequívoca de que algo se rompió de manera muy seria y muy definitiva dentro de esa organización histórica. ¿Qué fue exactamente lo que llevó a García a tomar esta decisión tan drástica, tan pública y tan definitiva? Las versiones que circulan en los medios especializados y en las redes sociales apuntan en distintas direcciones con argumentos diferentes. Pero algunos hablan de diferencias contractuales profundas que la directiva no supo o no quiso resolver a tiempo con la seriedad que merecían. Otros mencionan fricciones acumuladas en la relación entre el jugador y la gerencia del equipo, que se fueron sumando durante meses sin encontrar una solución satisfactoria para ninguna de las partes involucradas. Y hay quienes señalan directamente que García simplemente sintió que no se le valoraba de la manera que su nivel como pelotero de primer orden merece y exige en el béisbol venezolano moderno. La postura del antesalista parece ser completamente irreversible,
a pesar de los intentos posteriores de la directiva de los Tiburones por mediar en una situación que claramente ya llegó a su límite máximo. Y eso habla de algo muy importante sobre el estado emocional y profesional de un jugador que tomó esta decisión pública sabiendo perfectamente el impacto enorme que tendría sobre su carrera, sobre su imagen ante la fanaticada y sobre su relación con una comunidad beisbolera que lo adora. Cuando un pelotero llega a ese punto de decisión pública e irrevocable, generalmente significa que el daño interno es real, profundo y acumulado durante mucho tiempo. Pero lo que verdaderamente elevó esta historia a un nivel completamente diferente y mucho más relevante fue la revelación de quienes están siguiendo de cerca cada movimiento de Michael García en esta situación tan delicada, porque no son personas cualquiera. Son dos de los nombres más grandes e influyentes que el béisbol venezolano y latinoamericano ha producido en las últimas décadas de historia del deporte. El Gato Andrés Galarraga y Ronald Acuña Jr. están atentos a cada paso que da García en este proceso, y ese detalle lo cambia todo absolutamente. Andrés Galarraga, el Gran Gato, una leyenda viviente del béisbol venezolano y latinoamericano que no necesita presentación ante ningún aficionado serio del deporte. Un hombre cuya carrera extraordinaria en las grandes ligas escribió páginas doradas e imperecederas en la historia del deporte venezolano durante décadas. Un ícono que trasciende las generaciones con una naturalidad que pocos atletas logran en toda su vida. Que el Gran Gato esté siguiendo de cerca la situación de Michael García no es un detalle menor ni anecdótico. Es una señal de primer orden de que este caso tiene una importancia que va mucho más allá de lo que cualquier comunicado oficial podría transmitir. Y Ronald Acuña Jr., el hijo predilecto del béisbol venezolano de esta generación, uno de los jugadores más dominantes, más talentosos y más seguidos de las grandes ligas en los últimos años. Un atleta extraordinario cuyo talento desbordante y cuyo carisma natural lo han convertido en el referente absoluto del béisbol venezolano para las nuevas generaciones que crecen soñando con llegar a la cima del deporte. Acuña Jr., siguiendo esta historia de cerca con atención sostenida, es otra señal completamente inequívoca de que lo que está ocurriendo con Michael García importa de verdad, importa mucho. Y que las personas más importantes e influyentes del béisbol venezolano lo saben y lo están procesando con seriedad. ¿Por qué están tan atentos Galarraga y Acuña Jr. a este caso específico y en este momento preciso? Las especulaciones son varias y ninguna ha sido confirmada de forma oficial por ninguna de las partes. Algunos medios sugieren que podría haber un interés concreto en que García aterrice en determinado proyecto o equipo, donde estas figuras legendarias tienen algún tipo de influencia, conexión o participación directa o indirecta. Otros apuntan a que simplemente reconocen en García a un talento de primera línea que no puede quedarse fuera del béisbol venezolano por un conflicto organizacional que debería haberse resuelto mucho antes de hacerse público ante toda la fanaticada. En cualquier caso, tras su atención sostenida sobre este asunto, le da una dimensión completamente diferente a toda la historia. El impacto de la decisión de García trasciende lo puramente deportivo de maneras que no siempre son evidentes a primera vista, pero que los conocedores del béisbol venezolano identifican de inmediato. Porque los Tiburones de La Guaira no son solo un equipo de béisbol más en la liga, son una institución con décadas de historia profunda, con una fanaticada apasionada, leal y numerosa, y con un peso específico enorme en el equilibrio competitivo de toda la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Perder a un jugador del calibre indiscutible de García no es simplemente perder una pieza táctica en el tablero deportivo, es perder un símbolo, una referencia humana, una parte esencial de la identidad del equipo ante su propia fanaticada. Los fanáticos de los Tiburones reaccionaron a la noticia con una mezcla poderosa de tristeza genuina, frustración contenida e indignación dirigida que llenó todas las redes sociales de mensajes durante horas interminables. La mayoría expresó su apoyo incondicional a García como persona y como profesional, argumentando con convicción que cada deportista tiene el derecho fundamental y la responsabilidad personal de buscar su bienestar profesional y personal sin que nadie pueda cuestionarlo legítimamente. Pero también hubo voces que lamentaron profundamente la posible salida del ídolo y que señalaron con claridad a la directiva del equipo por no haber encontrado una solución negociada antes de llegar a este punto de ruptura completamente pública e irreparable. Resulta verdaderamente sorprendente que una relación que durante tanto tiempo pareció tan sólida y tan especial entre García y los Tiburones se haya deteriorado de esta manera tan dramática y tan visible para todos. En el béisbol venezolano, las historias de lealtad entre jugadores y equipos son parte fundamental del tejido emocional que define este deporte en el país.
Los fanáticos se identifican profundamente con esas historias de pertenencia y de continuidad, y cuando esa lealtad se rompe de forma tan abrupta y tan pública, el golpe no lo siente solo el equipo afectado, lo sienten todos los que seguían esa historia con cariño, con esperanza y con la ilusión de que duraría mucho más. La directiva de los Tiburones del La Guaira se encuentra ahora en una posición institucional muy complicada que requiere manejo cuidadoso. Públicamente quedó expuesta como incapaz de retener a uno de sus jugadores más importantes y más queridos por la fanaticada. Las negociaciones que debieron haberse manejado en privado y con la discreción que este tipo de situaciones requieren, terminaron ventiladas ante toda la afición venezolana. Y ese costo en términos de imagen pública, de credibilidad institucional y de confianza de los fanáticos es muy difícil de recuperar en el corto plazo, independientemente de las decisiones que tomen a continuación. ¿Qué opciones reales tiene ahora la organización guairista ante una situación que ya se salió de su control interno? Las alternativas son limitadas, y ninguna es completamente satisfactoria desde ningún punto de vista. Te pueden intentar una reconciliación de última hora que García ya dejó muy claro que no está dispuesto a considerar bajo las condiciones actuales. Pueden facilitarle el cambio a otro equipo de la liga con las mejores condiciones posibles, intentando proteger su propia imagen y la del jugador al mismo tiempo. O pueden simplemente dejar que la situación se resuelva mientras buscan en el mercado alternativas para cubrir el enorme vacío deportivo y simbólico que García inevitablemente dejaría en su organización. ¿A qué equipo podría ir Michael García en este escenario de cambio que él mismo ya confirmó públicamente? Esa es la pregunta que todos los fanáticos del béisbol venezolano se están haciendo con una intensidad creciente a medida que pasan los días. Las especulaciones son muchas y los nombres de posibles destinos que circulan en los medios son varios con argumentos diferentes cada uno. Los equipos con mayor capacidad económica y deportiva para incorporar a un jugador de su nivel están siendo mencionados como destinos posibles. Y el hecho de que figuras tan influyentes como Galarraga y Acuña Jr. estén siguiendo sus movimientos abre la puerta a posibilidades que todavía nadie se atreve a confirmar públicamente. El béisbol venezolano está viviendo en este momento una contradicción muy llamativa que vale la pena señalar con claridad. Por un lado, acaba de alcanzar la cima más alta del béisbol mundial con el título del Clásico Mundial 2026, a un logro histórico que llenó de orgullo a todo el país y que demostró la calidad extraordinaria del talento beisbolero venezolano ante el mundo. Y por otro lado, la liga interna enfrenta una situación que pone en evidencia las tensiones y las dificultades que existen dentro del propio sistema para retener y valorar adecuadamente a sus figuras más importantes. Hay algo en esta historia que toca una fibra muy sensible en la cultura beisbolera venezolana y que va más allá de los números y los contratos. Michael García no es solo un pelotero más en la estadística de la liga. Es un representante de toda una generación de jugadores venezolanos que crecieron soñando con defender los colores de su equipo con el mismo orgullo con que la selección defendió los colores del país en el Clásico Mundial. Esa identidad beisbolera, ese sentido de pertenencia cuando se daña, deja heridas que tardan mucho tiempo en sanar completamente. Lo que suceda con Michael García en los próximos días marcará un precedente en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional que todos los involucrados en el béisbol venezolano deberían tener muy presente. La forma en que se resuelva esta situación, la transparencia con que se manejen las negociaciones finales y el trato que reciba García independientemente de hacia dónde vaya, todo eso enviará un mensaje muy claro a todos los jugadores jóvenes que están observando este episodio con mucha atención y sacando sus propias conclusiones sobre cómo funciona realmente el béisbol venezolano cuando surgen los conflictos. El seguimiento de Galarraga y Acuña Jr. sobre esta situación demuestra algo que el béisbol venezolano en su mejor versión siempre ha sabido. Los grandes referentes del deporte cuidan de los talentos que vienen detrás de ellos, se preocupan por lo que les ocurre, intervienen cuando es necesario. Esa tradición de solidaridad entre generaciones de peloteros venezolanos es uno de los pilares que ha sostenido el béisbol venezolano en los momentos más difíciles de su historia. Y que esa tradición esté activa en este caso específico es una de las pocas señales positivas en una historia que por lo demás genera más preguntas que certezas. Llegamos al final de este análisis y la historia de Michael García todavía no tiene un capítulo final escrito. Hay demasiadas variables en movimiento simultáneo, demasiados intereses involucrados desde distintos ángulos y demasiadas figuras importantes del béisbol venezolano prestando atención a cada detalle de lo que está ocurriendo. Lo que sí está completamente claro es que esta situación no se resolverá en silencio
ni pasará desapercibida para nadie que siga el béisbol venezolano con seriedad. El béisbol venezolano completo está mirando con atención, y lo que ocurra aquí dejará una marca duradera. ¿Consideras que la directiva de los Tiburones debería ceder y facilitar el cambio de Michael García a otro equipo de la liga? ¿A qué conjunto venezolano crees que encajaría mejor el talento y el estilo de juego de este grande liga? ¿Y qué papel crees que están jugando Andrés Galarraga y Ronald Acuña Jr. en todo esto? Déjame tus opiniones completas en los comentarios porque este canal se construye con lo que ustedes piensan, analizan y sienten sobre el béisbol venezolano. Dale like si este video te pareció interesante e informativo. Suscríbete si todavía no lo has hecho. Y activa la campanita para no perderte absolutamente nada de lo que está por venir en este canal. Hasta la próxima.